La mañanera de Ángel de hoy miércoles 21 de octubre del año 2020. Voy a empezar esta mañanera haciéndole una pregunta. Es una pregunta que he hecho en ocasiones anteriores, pero hoy reviste quizá la mayor de las importancias frente a las ocasiones anteriores en que he hecho esta misma pregunta. ¿En verdad piensa usted que las cosas van a empeorar? Es decir, ¿no cree usted lo que dice López en relación con la situación de la economía y de nosotros los mexicanos? O de otra manera, ¿piensa usted que vamos bien, muy bien? Retomo la primera pregunta. ¿Piensa usted que las cosas van a empeorar? Al margen de si usted acepta que hay una muy alta probabilidad que las cosas empeoren, hay algo que se llama la realidad. Esa señora terca, fea, que en el momento más inoportuno llega y nos cobra facturas que hemos durante decenios, ni siquiera años, dejado de pagar oportunamente. Hoy hemos llegado a un punto en el país donde, si bien muchos de los problemas estructurales no son obra de este gobierno o de aquel, sino que son resultado de procesos de degradación que toman muchos años en manifestarse. Ahí está la habilidad y la capacidad del gobernante para detectar esos procesos y una de dos posibilidades: reducir los efectos negativos de ese proceso, estamos hablando de procesos de degradación de la economía, de la vida política, de la vida social en un país, de la seguridad. Y repito, ahí, frente a esos procesos de degradación, es como podemos medir la eficacia de un gobierno, su eficiencia en el uso de los recursos, pero también la capacidad de un gobernante para detectar ese proceso, sus puntos débiles para atacarlos y reducir sus efectos negativos. Cuando un gobernante minimiza esos procesos, no estoy diciendo cuando él creó esos problemas. En las sociedades, los problemas, repito, no los crea una persona o este o aquel gobernante. A esos gobernantes les toca enfrentar una cierta parte de ese proceso de degradación. También les toca beneficiarse de la parte positiva del proceso cuando se está llevando a cabo la solución. Pero al final del día, estamos ante una situación fácil de entender. Es como un enfermo que cuando llega al médico, que se siente mal, o que es evidente que está sufriendo los estragos en su salud de una enfermedad X o Y, no la adquirió ese día, sino que es un proceso de degradación de su salud que comenzó o hace mucho tiempo o hace poco, pero no es en ese momento o ese día. El médico tampoco es el responsable de esa enfermedad. En todo caso, será el responsable de decirle al paciente cuál es la causa principal o las causas de esa situación que afecta su salud y cuáles podrían ser las vías para reducir los efectos negativos y en un determinado momento recuperar el estado de salud. En la economía, guardando las debidas proporciones, y en la vida de un país más o menos es lo mismo. Un gobernante responsable que posee los conocimientos elementales de la gobernación y reconoce sus limitaciones y se rodea de los mejores, es como el médico que le dice al paciente:
qué problemas de salud tiene, cuáles son las probables causas de esa situación y le plantea las posibles vías de solución para recuperar la salud. Si usted ve la degradación en un país, el proceso de degradación, estará de acuerdo conmigo que es muy similar al comportamiento de un médico. Pero cuando el gobernante ni siquiera llega a curandero, cuando se contenta con invocar a los dioses supuestos o a la madre tierra para preguntarle cosas que la técnica puede resolver y debe resolver. Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio puede atreverse a preguntarle a la madre tierra y horadar un concreto hidráulico en una carretera, hacer un hoyo para preguntarle a la madre tierra qué piensa de ese ferrocarril que tiene intenciones de trazar el recorrido por esas selvas o lo que sea? En ese momento dice uno, bueno, este hombre es un curandero, es un hombre que de repente va a empezar a bailar alguna danza o va a quemar un saumerio o unas ramas de copal o alguna cosa así, se disfrazará de como piensa él que vestían los pueblos originarios hace 400, 500 o 600 años. Ese no es un buen gobernante. Es un remedo de gobernante incluso. La técnica, todo lo que tiene que ver con el análisis de las finanzas públicas, con la gobernación, ha avanzado mucho en los últimos decenios. De la misma manera que la medicina también ha avanzado en detectar o en definir causas de ciertas enfermedades, desarrollar vacunas para prevenir esa enfermedad, y así en la parte de la gobernación. Hay procedimientos, hay metodologías para evaluar un proyecto de inversión, sea esta evaluación financiera o evaluación económica, dependiendo de quién es el inversionista. En el caso de la evaluación financiera es una persona, es un inversionista, una empresa que arriesga su patrimonio. En el caso de la evaluación económica es la sociedad la que hace la inversión. Las técnicas son muy precisas, no dejan lugar al azar o en aquellos casos donde interviene el azar, se determinan los riesgos y en función de esa evaluación del riesgo a correr, se toman las decisiones correspondientes. ¿Qué tenemos hoy en México? Un remedo de gobernante. Una persona que, como dije hace un momento, ni a curandero llega. Brujo, mucho menos, más lejos. Es simplemente un payaso que está representando un show o un sketch en algún circo de segunda o tercera categoría. Ese es el gobernante que tenemos. Al final, ¿qué hace este pseudo gobernante? Busca contentar a los más mediante un viejo recurso que desde los romanos se utilizaba. Pan y circo. Darle a la masa amorfa babeante ciertos satisfactores que duran muy poco. En aquel entonces era el espectáculo en el circo romano y tirarles pan a los asistentes en las gradas. Y hoy es dar cantidades miserables de recursos para paliar su difícil situación y la profunda marginación en la que se encuentran sumidos desde hace muchísimos años. Pero si una economía no crece, no hay recursos para mantener indefinidamente esas dádivas. Y una persona que no entiende esas constricciones, esa limitación elemental en toda gobernación, no puede gobernar un país. Va a ser como que gobierna, pero lo que en realidad está produciendo es un agravamiento de ese proceso
de degradación que mencioné en un principio. Ese es López. Hoy, en estos días, cuando Cámara de Diputados está discutiendo una iniciativa y una reforma fiscal que solamente busca tomar recursos de otras áreas de la administración pública, saquear completamente ciertos fideicomisos para seguir manteniendo aquella ficción de prosperidad ante millones de miserables. La dádiva, el entregar en efectivo esta o aquella cantidad, hacerle creer a esos que viven en la miseria, en la marginación, que llegó el que los va a salvar mediante una dádiva que no alcanza ni siquiera a saciar su hambre centenaria. Ese es López. ¿Puede durar, puede llegar a feliz puerto un país con un gobernante así? Imposible. Por eso la pregunta del principio. ¿Piensa usted que las cosas van a empeorar? Si usted es de los que creen a pie juntillas lo que dice este falso gobernante, que vamos bien, muy bien y que viene la recuperación, espero que no se sorprenda cuando esto caiga en la peor debacle que habremos visto en muchos decenios. Pero repito, esto no va a terminar bien. Esa voracidad exhibida por López para saquear dinero de donde se encuentre, para seguir manteniendo esa ficción, nos va a costar muy caro. Y la otra parte, o la contraparte de esa voracidad de López, los lacayos. Esas fracciones de Morena en diputados y en el Senado de la República que se arrastran cual gusanos para darle lo que pide el todopoderoso o el poderoso en turno, es ofensivo. Ofensivo a la inteligencia y a la dignidad personal de esos que hoy se arrastran. Los Delgados, los Gómez, los Monreales, las Citlalis, las esto, las otros. Mañana no van a escapar al juicio que los ciudadanos de ellos se hagan. Por eso me despido hoy miércoles pidiéndole que piense nada más en esa pregunta. ¿Piensa usted que en verdad las cosas van a empeorar? Le agradezco su presencia aquí conmigo en esta mañanera y le pido, al margen de cómo vea usted el futuro, por favor, prepárese para lo que viene, que no es halagüeño ni es disfrutable. Por el contrario, esto se va a poner peor. Muchas gracias.